Bienvenidos una vez más a una emisión de este programa La Gran Comisión. Para este programa vamos a abordar una temática muy complicada porque vamos a hablar sobre el comportamiento humano, cómo se relaciona con el corazón, con la mente, porque esa es la parte que a veces la Biblia nos enfoca muy bien. Por eso el tema de hoy se llama Alineando nuestra vida a la palabra de Dios. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Muy bien, pues reciban como siempre un afectuoso saludo de la congregación de San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, Texas, siempre dispuestos a una necesidad de oración que tengan ustedes para cualquier situación espiritual que requieran. Estamos para servirles ahí y les estamos invitando a que puedan visitarnos en nuestras instalaciones sin ningún compromiso. Pueden ir a estar un domingo con nosotros sin problema. Muy bien. Vamos a abordar el tema. Digo, este tema es muy complicado. Estamos estudiando el libro de Romanos. Y Romanos es un libro que habla sobre todas las cosas, un poquito de todo. Y en estos versículos o capítulos que vamos a abordar en estos programas, hablas mucho sobre el pecado, sobre el comportamiento, sobre la vida. Por eso quise que el programa de hoy fuera un programa de alguna manera introductorio para entender otros capítulos en los siguientes programas. Una de las grandes cosas complicadas es para cualquier ser humano y máxime para nosotros en la cristiandad, entender la diferencia entre lo que es el corazón del hombre, como se le llama, en los pensamientos y la conducta. Parece que son tres y en realidad son tres dimensiones diferentes del ser humano, ¿sí? Podemos pensar que el pensamiento del hombre pues es el razonamiento, es la capacidad que tiene de aprender, ¿sí? El corazón del hombre hace referencia a las emociones y sentimientos, ¿sí? Que comprenderemos todos que son diferentes a los pensamientos. Y la conducta del hombre pues es lo que se manifiesta en mi cuerpo, en mis músculos, etcétera, etcétera. Digamos, controversia para los que somos en general no muy estudiados, pero que decimos, pues, ¿cómo está este asunto? ¿Sí? Vamos a tratar de explicar algunos conceptos iniciales para poder entender bien la palabra de Dios. Cuando empiece a leer el texto que tenemos para el día de hoy, se van a dar cuenta por qué le estoy haciendo esta introducción. Entonces, vamos a hablar un poquito del comportamiento. Vamos a abordar algunos componentes generales del comportamiento de acuerdo a ciertas teorías ya por demás estudiadas en la humanidad, al menos en los últimos 150 años de perdido, si no es que más. Primero que nada, tenemos varios tipos de conducta. Vamos a empezar por ahí. Es más, para poder entender esto bien, vamos a dividirlo en tres. Fíjense, ya dije, el pensamiento es uno, el comportamiento es otro y las emociones son otro. Son tres, ¿sí? Cada una funciona, si se acuerdan, aquellos juegos infantiles que jugábamos, que hacíamos así, la mano comía la piedra quebraba tijeras y las tijeras cortaban la mano. Ese juego de tres posiciones. Hagan de cuenta que así funciona la mente, las emociones y la conducta, ¿sí? Una le gana a la otra y así. Una juega con la otra de alguna manera. Entonces, primero que nada, entendamos el comportamiento. El comportamiento o conducta tiene varias formas de entenderse. Hay una primer conducta que se llama refleja, que es simple y sencillamente algo que nuestro organismo ya trae como natural. Imaginemos a un bebé recién nacido que todavía no aprende nada. Cuando nace, lo ponen en el seno materno y la criatura empieza a succionar la leche de su madre. Esa es una conducta refleja, es una conducta innata, natural. Es un comportamiento natural, ¿sí? Ya después en la vida tenemos muchos comportamientos naturales, muy instintivos. Hay otra conducta que es lo que le llamamos la conducta respondiente, muy similar a la otra, pero esta requiere un poquito de procesos de aprendizaje. Por ejemplo, si yo estiro la mano para una persona, la persona entiende que lo quiero saludar y la persona va a responder saludándome. Esa es una conducta respondiente, ¿sí? También requiere un poquito de aprendizaje. Y luego sigue una conducta que se llama conducta condicionada, ¿sí? Por decir algo, si yo estoy acostumbrado a comer, por decir, una hamburguesa con papas fritas, ¿sí?
y como regularmente hamburguesa con papas fritas, hamburguesa con papas fritas. Muchas veces, ¿sí? Cuando me traen una hamburguesa, lo que se me va a antojar son las papas. O al contrario, si me traen unas papas fritas, se me va a antojar la hamburguesa. O sea, la conducta responde a asociaciones que se hacen en el cerebro. Ese es otro tercero. Un cuarto tipo de conducta es cuando la conducta se hace, ¿sí?, esperando una recompensa, ¿sí? Y la conducta más fácil para entender esto es el trabajo. Muchos trabajamos y nos pagan a veces a la semana o a veces a los 15 días, a veces hasta más tiempo, ¿sí? Pero seguimos trabajando. O sea, la conducta se dirige hacia un objetivo no inmediato, sino un objetivo muy posterior. Yo sigo haciendo mi conducta esperando que algún día reciba una recompensa, que en este caso es el dinero. Entonces, son esos 4 tipos básicos. Y una quinta forma de entender la conducta es una que se llama conducta determinada recíprocamente, y esta es la que yo quiero que más o menos empecemos a barajar. Yo sé que todo lo demás es un poco complicado, pero bueno, vamos a ver. La conducta que se determina una a otra es este jueguito de las manos que les decía yo. Vamos a ponerlo así, como un ejemplo. Imaginemos que yo quiero llevar a cabo una acción. Yo quiero jugar fútbol, vamos a pensar, ¿sí? Tengo el deseo de jugar fútbol, tengo un sentimiento de jugar fútbol, tengo la necesidad, tengo la intención de jugar fútbol, ¿sí? Todavía no lo hago, pero tengo el deseo. Ahí estamos hablando de como que es mi motivación, ¿sí? Sin embargo, en mi mente aparece un proceso que me dice que no debo hacerlo por muchos motivos, porque no debo jugar o porque me hace daño o porque lo que tú quieras, lo que sea. Mi pensamiento me dice que no lo haga, mis emociones me dicen que sí lo haga, mi pensamiento me dice que no, ¿sí? De acuerdo a lo que sea más fuerte, de ahí va a suceder el comportamiento. Así es como quiero que lo entiendan. Por eso a veces, cuando sabemos que no tenemos que hacer algo, pero que nos metemos en la cabeza que sí, que sí, que sí, lo terminamos haciendo, ¿sí? De hecho, el ser humano pues somos muy tercos, en realidad, ¿sí? Nuestro pensamiento reacciona más grande y hace que se nulifiquen los sentimientos o las emociones, y al otro lado. Por el otro lado también puede pasar lo mismo. O sea, yo tengo una idea de querer hacer algo, pero algún sentimiento me dice no, 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 no. Entonces, si el pensamiento es mayor o es menor, de ahí depende la conducta. Así funciona esto, ¿sí? Ahora sí, entendiendo esto, vamos a nuestro pasaje. Yo sé que es una introducción un poco complicada porque no son los elementos que generalmente escuchamos en un sermón, por supuesto que no, ni en la iglesia, pero son elementos que tenemos que encontrar para poder entender mucho mejor el contexto en donde está escribiendo San Pablo. Vamos a leer San Pablo, la lectura de San Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 12, capítulo 6, versículos del 12 al 23. Fíjense cómo empieza a decir. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Nomás con este texto ya tenemos una controversia. Dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Aquí ya tenemos al pecado como si fuera una instancia o una personalidad dentro de nosotros. No es así, pero pareciera así a simple vista, como si el pecado fuera alguien que está dentro de mí y que me está diciendo, hazle así, hazle así, o no hagas esto, no hagas lo otro. Así es como aparece la lectura, ¿sí? Y luego dice el versículo 13, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Pareciera que mis miembros, o sea, mi parte física o mi conducta, pareciera que es otro elemento diferente a el pecado o al cuerpo. O sea, si se fijan aquí en esta lectura nos hace una diferenciación en apariencia sobre aspectos que tenemos en el mismo, en la misma naturaleza humana. Por eso es importante distinguir los tipos de conducta, los tipos, inclusive hasta los tipos de razonamiento y cosas de esas, para poder entender a mayor profundidad de esto. Ok, entonces vamos a leerlo más despacito. Dice, vuelvo al versículo 12. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ¿sí? De entrada tenemos que definir lo que ya hemos definido en otras ocasiones, el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Sí? Hay personas que piensan que el pecado es una conducta, ¿sí?
Es decir, yo sé que tengo que hacer algo, ¿sí? Y no lo hago, o lo hago mal, o algo que me dicen que no lo haga, lo termino haciendo. Vamos poniendo este ejemplo. Me dicen, no agarres ese libro. Eso es malo que agarre ese libro. Y yo lo agarro. Al momento de yo agarrarlo, ya pequé. Si el libro está ahí y me dicen, no lo agarres, y yo lo quiero agarrar, pero no lo hago, ya pequé en pensamiento. Forma de cómo explicamos esto, ¿sí? Entonces dicen que el pecado es conducta al agarrarlo, es intención al querer agarrarlo también. Entonces, a veces es complicado para el pueblo cristiano definir esto. Bueno, simplemente nos remitimos a la palabra de Dios para explicar un poquito lo que es el pecado, lo que hemos hecho en otros programas anteriores. El pecado inicia con una actitud, ¿sí? Y se transforma en una conducta, por supuesto. Recordemos a Adán y Eva en el paraíso, ¿sí? Ellos sabían que no tenían que comer un fruto que estaba ahí, ¿sí? Ellos sabían que no lo tenían que hacer. Sin embargo, empieza, en este caso, Eva, convencida por la serpiente, a apetecerse cuando la víbora le dijo que esa fruta, al comerla no iban a morir, le quita lo sancionador del asunto. Dice, no me voy a morir. No. Y entonces dice que lo que va a pasar si te la comes es, vas a ser igual a Dios, o sea, no lo vas a necesitar, vas a ser independiente de Dios. Y eso ya le hizo gusto. Entonces le dio iniciativa y motivación para finalmente hacer el acto y la conducta. Es decir, la conducta fue en este caso dirigida por esa mente que le dijo que sí y por esa sensación de me interesa el asunto. Es decir, justamente lo que explicaba al principio. Si mis sentimientos me dicen que no y mi pensamiento me dice que sí, hay un conflicto. Al revés. Si este me dice que sí o que no, hay un conflicto. Pero si los dos me dicen que sí, no hay conflicto. Si mi pensamiento me dice que sí y mis emociones me dicen que sí, la conducta sale solita, ¿sí? El pecado de la humanidad justamente es ese. Como lo dice el Génesis, el no querer necesitar a Dios, el ser independiente de ser Dios. O sea, mis sentimientos me dicen, yo lo puedo hacer, o sea, yo quiero hacerlo. Y mi pensamiento me dice, tú puedes hacerlo, es bueno que lo hagas. Obviamente mis emociones y mis pensamientos pues se convierten en una conducta pecadora, por supuesto. ¿Me explico? Esa es la forma en cómo funciona a nivel interno en el ser humano. Vamos a hacer una breve pausa para el video musical y retornamos en un instante. Muy bien, regresando a nuestro texto. Dice entonces, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Es decir, no permitas que tus emociones, llamémosle así, y tus pensamientos dominen tu accionar cuando tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ponerlo así, término más sencillo. Hay algo aquí que no es mío. Vamos a poner un billete que ahí no es mío. ¿Sí? Yo necesito dinero, tengo la necesidad de dinero, tengo una emergencia, pero yo sé que ese billete no es mío. Me dice, al tú saber que no es tuyo, no lo agarres. ¿Sí? No permitas que tu necesidad se imponga a lo que sabes que no debes de hacer. ¿Sí? De entrada nos está diciendo que tengamos un proceso racional de entendimiento para que nuestra conducta no obedezca nada más a nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Que le pongamos un alto. ¿Y cómo le vamos a poner el alto? Cuando mi pensamiento dice, eso no es correcto, por esto, y damos muchas razones para que no sea. ¿Sí? Hagan de cuenta que no son seres dentro de mí, no, son como, digamos, estaciones dentro de mí, porque somos un conjunto muy complicado, es muy difícil explicar lo que somos los seres humanos, pero así actuamos. Sigue diciendo, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, es decir, tampoco hagas las cosas así nomás sin pensar, ¿sí? Nomás haciéndolas, no, tampoco. Dice, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. En esta parte nos está dando un concepto muy claro, en el sentido de que nosotros nos presentemos como
vivos de entre los muertos. Es decir, nosotros somos pecadores, como naturalmente lo somos todos los seres humanos. Todos los seres humanos por necesidad, por ley, por lo que tú quieras, somos pecadores porque todos queremos en nuestro interior ser independientes. Para nosotros es más importante lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo hago, que cualquier otra cosa en la humanidad, ¿sí? Nosotros por naturaleza estamos en contra de Dios. Nosotros los humanos por naturaleza queremos ser nuestro propio Dios y no queremos someternos a Dios. Entonces, en ese sentido, todos los seres humanos sin excepción, ¿sí?, estamos condenados a fallar, estamos condenados a hacerlo mal, porque siempre nuestras intenciones y deseos van a regir y van a buscar siempre ponerse en primer lugar. Solamente dice, preséntense ustedes como vivos, ¿sí?, de entre los muertos. Es decir, ustedes ya estaban muertos, pero el Señor los perdonó y les regresó la vida, ¿sí? Tomen en cuenta que ustedes ya no tenían ninguna solución, ¿sí? Hay una película que vi hace algún tiempo, seguramente algunos de ustedes la vieron, y si no la vieron, de todas maneras conocen algunas referencias de esto. Es de un tsunami que hubo allá por el 2004. Está un grupo, de una familia, me parece que es el papá, la mamá y 3 chicos, en un centro recreativo allá en Asia, por allá. Viene un tsunami, una ola, mueren muchísimas personas, cada uno de los miembros de la familia se queda disperso por ahí. Al final, en la película, todos se van juntando, es un hecho verdadero. Al final terminan todos los miembros de la familia reunidos, abrazados, todos con su ropa hecha garras, todos con hambre, todos golpeados, pero todos juntos, ¿sí? O sea, independientemente de lo que pasó, están vivos. Entonces dice aquí, ustedes preséntense ante Dios como seres vivos, o sea, perdonados, de que independientemente que tú merecías morir, estás frente a esto, pero como una persona resucitada, como una persona que vive entre todo lo que está muerto aquí. Tú merecías la muerte, yo merecía la muerte, pero si estamos vivos es por la gracia y la misericordia del Señor. Dice, preséntate así, con humildad, al final de cuentas, dice, y preséntate con humildad y presenta tu cuerpo, tus miembros, o sea, tu conducta a Dios como instrumento de justicia, es decir, como instrumento de su palabra. O sea, lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nosotros nos vamos a proponer en nuestra cabecita hacer las cosas bien, no lo vamos a conseguir jamás, porque siempre nos van a ganar nuestros instintos, nuestras necesidades, nuestras formas de pensar. Pero si nosotros alimentamos nuestra forma de pensar y nuestras emociones con la palabra de Dios, entonces ya la cosa cambia. Porque entonces lo que vamos a estar comiendo, así como cuando comemos un alimento nutritivo, que obviamente nos nutre el cuerpo, cuando comemos el alimento espiritual de la palabra de Dios, nos nutre nuestros pensamientos, nos nutre nuestros sentimientos y por lo tanto nos nutre nuestras conductas. Por supuesto que se va a evidenciar una integración de tal situación. Sigue diciendo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si someten a alguien para obedecerlo como esclavos, ¿sí?, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Dice aquí, de lo que tú, ahora sí, traducido, ¿sí?, si tú comes saludable, tu vida va a ser saludable. Si tú comes chatarra, tu vida va a ser chatarra, ¿sí? Si tú te esclavizas a algo que es para algo malo, pues te vas a hacer malo. Si tú te sometes a algo que es bueno, pues te vas a hacer bueno. Simple, ¿sí? Dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Vamos a analizar esta frase, fíjense. Ustedes eran esclavos del pecado, o sea, nuestra naturaleza humana es en contra de Dios, denlo por hecho, ¿sí? Nosotros siempre estamos
queriendo ser nuestro propio Dios. Nosotros queremos ser independientes. Esa es nuestra naturaleza. Desde el Edén hasta la fecha y hasta el que se acabe el último momento de la humanidad, el ser humano va siempre a tender a querer ser solo, independiente y siempre para mí. Eso es natural. Dice, antes eran esclavos del pecado. Dice, han obedecido el corazón, ¿sí? Han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Es decir, no solamente han aprendido cosas de la palabra de Dios, sino lo han aprendido con ganas de aprender. ¿Sí? Recordemos, espero que no todos los que están escuchando el programa, pero al menos yo sí. Cuando yo iba a la escuela no quería ir. No quería ir. No me caía bien ir a la escuela. ¿Sí? No que no me gustara ir a conocer, a visitar a mis amigos, eso sí me gustaba. Pero ir a tomar clases, por supuesto que no. A que me pusiera un examen, claro que no. A tener que estar sentado ahí frente a un maestro, claro que no. Jamás me gustó la escuela, esa es la realidad. Lo hice porque tenía que hacerlo y hasta cierto punto convencido en ciertos niveles educativos de decir, bueno, voy a aprender cosas. Pero así que digas tú que con qué entusiasmo iba yo y me sentaba, pues no, honestamente no. Y yo sé que desafortunadamente muchos que están seguramente escuchando el programa van a decir, pues yo tampoco, ¿verdad? Bueno, sin embargo, recibimos un modelo de enseñanza, ¿sí? Y aprendimos algo. Pero si en realidad hubiéramos estado con ánimo, con ganas, con hambre de aprender, no, qué bárbaro, otra cosa sería ahorita. Seríamos personas mucho más ágiles mentales porque hubiéramos aprendido muchas cosas con ganas de aprenderlas. Dice aquí, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. El modelo de enseñanza es la palabra de Dios. Y si lo hemos hecho y si hemos tenido ganas de aprenderlo, entonces ese modelo nos va a dominar. ¿Sí? Dice, una vez liberados del pecado, ¿sí? Llegaron a ser siervos de la justicia. Es decir, cuando la palabra de Dios la queremos comer, la queremos tener en nuestra cabeza, corazón, mente y cuerpo, entonces automáticamente nos convertimos en instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar desarrollando, va a estar reflejando lo que estamos comiendo. ¿Sí? Insisto, una persona que come cosas, digamos, nutritivas, se va a reflejar en su cuerpo, se va a reflejar en su vida. Una persona que come adecuadamente, de repente yo tengo algunos problemas para digerir la grasa y de repente como algo que tiene mucha grasa y me anda doliendo la cabeza o me siento muy cansado. O sea, mi conducta refleja lo que comí, ¿sí? Físicamente. Si yo como la palabra de Dios, si yo me alimento de la palabra de Dios, de los conceptos de la palabra de Dios, y me dan ganas de aprender la palabra de Dios, y me animo a aprender la palabra de Dios, mi cuerpo, mi mente, mi corazón se va a reflejar. Y entonces ahí sí, lo que explicaba yo de las conductas reflejas, condicionadas, etcétera, etcétera, entonces naturalito me va a salir. ¿Sí? Cuando yo vea algo que no es mío, no me va a dar por agarrarlo. Gracias a Dios que me da la fortaleza en mi mente, en mi corazón, para poder dirigir la vida. No la dirijo yo, la dirige la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿sí? Y en la palabra de Dios es Dios mismo hecho palabra, ¿sí? O sea, la palabra de Dios es Dios mismo con el poder de Dios escrita en la palabra. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, estoy alineando, estoy buscando que mi vida esté alineada con Dios, porque es lo que estoy alimentándome. En ese sentido, pues evidentemente, pues mi vida va a ir cambiando, ¿sí? Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, ¿sí? Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que conducían a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Es decir, al final de cuentas, en este mundo en el que vivimos, ¿sí? La santificación, es decir, el tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra alma, ese es el objetivo de nuestra vida aquí, en este mundo. Y el objetivo final es estar con Él en sus moradas celestiales, la vida eterna. O sea,
tenemos un objetivo temporal, terrenal, que es alimentarme de la palabra de Dios, alinear mi vida con la palabra de Dios para que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, siempre esté alineado con la palabra de Dios y que dirija mi vida por completo, porque mi naturaleza es en contra de Dios. Si yo me meto a la palabra de Dios, hago que mis estructuras cerebrales, mentales, emocionales, conductuales, se alineen a la palabra del Señor, ¿sí? Esa es la santificación, cuando la palabra de Dios viene a mí. Sí, yo no soy santo porque me porto bien, yo soy santo porque escucho la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra mi corazón, mi mente, mi alma, mi conducta. Eso es lo que me santifica la palabra de Dios. Y después de ahí vienen las moradas celestiales en el cielo. Que tengan excelentes bendiciones en su vida. Amén.